Yo soy el Padre Jorge Zárraga, misionero de Jesús y de María. Les doy la más cordial bienvenida en este día, martes ya, 8 de marzo. Y bueno, pues normalmente hacemos el programa de la Lección Divina, pero hoy tenemos un programa muy especial con una mujer, Sarah Winter, brasileña, y que tiene una historia muy fuerte, muy interesante, que puede verse muchas personas a lo mejor reflejadas en esta historia con una situación familiar difícil, y que esto lleva a esta joven a una situación de sufrimiento, a llegar a ser en favor de la mujer, defender a la mujer, y la llevó a situaciones de participar en movimientos luchando por los derechos de la mujer. Va a ser ella pues contactada por un grupo en Rusia o en Ucrania, no estoy muy seguro, para que forme parte de un movimiento, el Femen famoso, donde ella va a ser activista por algún tiempo, y después de darse cuenta, de tener situaciones de descubrir que a lo mejor no era tan auténtico el movimiento, va a tener una separación, va a seguir ella con ese movimiento, y después viene un cambio radical en su vida. Entonces hay un antes y un después de Sarah Winter, y que hoy tenemos la bendición de contar con su presencia, a quien le doy la más cordial bienvenida. Bienvenida, Sarah, esta es tu casa. Muchísimas gracias, Padre. Es un honor muy grande estar aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias. ¿Nos quieres platicar quién es Sarah Winter? Un antes y un después de lo que sucedió. ¿Por qué entramos o por qué entraste a una situación de defensa? Porque no es malo defender, es necesario defender la situación en la que viven muchos seres humanos, especialmente las mujeres, pero también niños, personas con discapacidad, que son agredidos, que son lastimados, son perseguidos, son maltratados, son abusados. Pero, ¿qué es lo que lleva a Sarah a esta situación? Bien, personalmente yo soy de una familia muy desestructurada, entonces una familia donde un hermano estuvo metido con las drogas y el narcotráfico desde muy temprano, y ahí sufrimos mucho con su violencia, y por eso desde muy temprano, conviviendo con el dolor, con el sufrimiento, con la injusticia. A los 16, cuando yo cumplí 16 más o menos, mi hermano ahí me echó de mi casa. Fue muy difícil convivir la prostitución para sobrevivir durante muchos años. Pasé por todo tipo de abuso físico, sexual, psicológico. Y en este contexto de dolor y sufrimiento conocí entonces el movimiento feminista como lo que la prensa, los medios nos cuentan como si fuera algo bonito, esta ilusión de empoderamiento, libertad, independencia, y ahí me metí en el movimiento feminista, pero desafortunadamente no encontré absolutamente nada que pudiera, que me llevara o que me conduciera a los caminos de mis expectativas, que eran realmente de ayudar mujeres en su situación de vulnerabilidad, como yo era. Al revés. Conocí partidos políticos metidos en el financiamiento de abortivos para mayores o menores de edad, cosas que, o sea, no, drogas, alcohol, comportamientos sexuales desenfrenados, pero nunca vi exactamente el movimiento feminista ayudar en la práctica mujeres vulnerables, que era lo que yo quería. A los 22 pasé por una experiencia de aborto, donde también inducida por mis amigas feministas yo hice un aborto, casi morí, tuve una experiencia traumática, severa, con consecuencias físicas y psicológicas del aborto, lo que me lleva entonces a buscar otros caminos de mi vida. Sí, en este feminismo, tú dices, ¿cómo es la situación de la mayoría de las mujeres que entran a estos grupos? Son personas que por lo regular, como en tu caso, traen historias de abuso, de maltrato, y son más fáciles de jalar y de hacer, vamos a luchar por sus intereses, vamos a hacer esto,
Y hay una vulnerabilidad precisamente porque se sienten agredidas, se sienten lastimadas, se sienten dañadas y se les ofrece o se les promete una ayuda. ¿Qué porcentaje, bueno, qué tantas mujeres en esas condiciones realmente son atraídas, como en tu caso, y que realmente pues son las activistas que tenemos ahora y que realmente pues tienen esta historia de daño y de persecución y de abuso? Sí, en términos estadísticos, como que yo no puedo ofrecer una estadística, pues creo que nunca Pero nadie ha la hecho gente que tú conociste. nunca nadie ha hecho como que una investigación científica, pero si alguien hubiera financiado una investigación científica para llegar a un porcentaje, llegaría a un porcentaje muy alto. Por mi experiencia empírica de quien ya pasó por 15 diferentes países en estos últimos 10 años, yo puedo decir que hay dos tipos de personas que se involucran en el movimiento feminista. Okay. Entonces, las personas que están dañadas psicológicamente, que están traumadas y que buscan y que confunden justicia con venganza. Okay. Y las que están en esto, pues, tienen un sentido de justicia, quieren hacer algo bueno y confundidas por los medios de comunicación, de educación y muchas veces con las ganas, lo que es un sentimiento bonito que es la caridad, o sea, poder ayudar al prójimo. Entonces, cuando dice, quiero ser feminista, pues quiero ayudar a la mujer. Entonces, está bonito, solo que el feminismo no tiene nada que ver con ayudar a las mujeres. Entonces, yo creo así que hay dos tipos de personas, las que se involucran, pues, sufrir mucho en la vida y las que se involucran, pues, aman tanto a las otras que no quieren que sufran. Y estas son las personas que están como militantes, pero ¿y las cabezas? O sea, ¿quién o por qué se da esta situación y qué es lo que realmente se busca? Bien, yo defino el movimiento feminista como un movimiento social, académico y sociológico que tiene como objetivo la destrucción de la naturaleza de la mujer. Entonces, la mujer y el hombre nacen fisiológicamente con sus naturalezas, sus virtudes y vicios, sus vocaciones. Entonces, lo que hace el movimiento feminista es destruir toda la naturaleza de la mujer, el matrimonio, la maternidad, la enseñanza, sus virtudes, el cuidado, todo eso, y sustituir por las adicciones o los vicios masculinos. Entonces, lo que pretende el feminismo es precisamente destruir la naturaleza femenina. Yo digo que feminismo es el antónimo de femenino, pues ser femenina es amar, querer y orgullarse de su naturaleza. Uh-huh. Y el feminismo es luchar en contra de su naturaleza. Entonces, el feminismo no es el mal en sí mismo, pero sino una corriente de tantas otras. Es un brazo de un mismo pulpo que tiene como objetivo dañar a las mujeres. Así como el aborto daña a los niños, así como la ideología de género daña a la niñez, la infancia, así como muchas otras cuestiones van separando, segregando a las personas, dividiéndolas en clases que entonces se van a chocar. Los pobres contra los ricos, los homosexuales contra los heterosexuales, las mujeres contra los hombres, los negros o inmigrantes, latinos, indígenas en contra los blancos, o siempre clases que entonces son hechas para chocarse. Entonces, hay un interés obviamente, de bloques muy poderosos que quieren el poder, que quieren el control, que quieren la política, que quieren dinero, que quieren tomar el poder económico y político. Entonces se utilizan de estos movimientos activistas para entonces subvertir a las personas, llegar a una escala desde macro hasta micro. Entonces imagina que el feminismo es algo que es tan dañino que llega a afectar a tu hija dentro de tu casa de manera silenciosa sin que tú sepas, tú que estás saliendo a trabajar, que está... piensan que tu hija está tranquilita ahí dentro de casa, ¿no? Llega en tu casa y tienes una hija feminista y no se da cuenta de cuándo o cómo eso se empezó. Entonces, las personas que forman parte de este movimiento, de estos grupos que están
tratando de presentar una imagen en favor de la mujer, realmente están dañando a la mujer. Y esto parece contradictorio, y esto es algo que muchos jóvenes, adultos, se preguntan: ¿cómo es posible que un movimiento que dice defender los derechos de la mujer realmente esté destruyendo a la mujer? Tú lo acabas de decir, es por intereses económicos, políticos, manipulación, destrucción, ataque a la cultura cristiana y pues a la base fundamental, que es la familia. Esto, ¿cómo se logra? ¿Cómo es que se puede fomentar o cómo se prepara un activista en estos movimientos? Bien, yo acabo de escribir un libro que se llama Revolución Celeste, cómo armar una militancia conservadora. En este libro yo explico exactamente lo que es una militancia y cómo entonces se hace una militancia, de cómo se arma una militancia. Entonces, en este libro describo bien que una militancia es un organismo compuesto por agentes entrenados que tienen como objetivo entonces el dominio y el mantenimiento del poder en un determinado territorio. ¿Cómo se hace eso? Entonces, en una militancia, o sea, para llegar al poder es necesario saber quién es tu enemigo, qué armas tienen, la manera que desarrolla estas armas, cómo llegar, cómo desarrollar estrategias a corto, mediano y largo plazo, entonces de conquista de territorio y mantenimiento del poder. Entonces, ¿cómo el feminismo hace eso? El feminismo durante años, entonces, ha detectado que infiltrándose en la familia de manera subversiva, convenciendo al hombre de que el cristianismo es algo malo, que no debes tratar a su mujer como la merece, convenciendo a la mujer que el hombre es malo, que el hombre es dañino y que ella tiene que mantenerse fuera del hogar, tener sus propios ingresos. Entonces hay una serie de estrategias desde hace 200 años, entonces destruyendo despacito lo que llamamos de familia natural, madre, mujer, hombre, el padre y los niños. Entonces, de una manera que de repente cuando nos demos cuenta, silenciosamente ahí ya estamos dañados. Entonces, son a través de técnicas. Entonces, hay una élite intelectual que, financiada por los que quieren el poder, estudian a largo plazo, con muchísimos años, cómo, de qué manera, qué técnicas puede implementar en cada tipo de situación, cada tipo de estrategia, entonces, para ir ocupando el poder. Así que se mueve una militancia. ¿Cómo es que Sarah Winter descubre que esto no era lo que ella buscaba? ¿Qué sucede? Ya nos compartiste un poquito la cuestión del aborto que tuviste, pero anterior a eso, ¿qué fue lo que te permitió ir descubriendo? Según tengo entendido, hubo una separación con este grupo y luego tú formaste otro grupo también con la misma idea de defender a la mujer, pero hubo una separación con el grupo original en el cual fuiste formada. Sí, la separación se dio por cuenta de ideales comunistas y socialistas, lo cual yo, por el contexto que yo había crecido en Brasil, no estaba de acuerdo. Entonces yo tenía un pensamiento más anarquista, de separación total del Estado y no de estar bajo el Estado. Además, a mí no me parecía exactamente muy coherente la cuestión, o sea, yo digo que nunca serví exactamente para ser feminista, yo no era una buena feminista. Entonces, a mí no me gustaba la idea de meter transexuales, a personas trans ahí en el movimiento feminista como si fueran mujeres. Era algo que yo no podría aceptar, mismo cuando yo era feminista. Pues mi pensamiento de feminista es que como hombres, ellos no habían pasado por la opresión que las mujeres en tesis habían pasado, entonces yo no creía que era justo. Entonces de ahí se rompí con el femen, entonces seguí mi propio movimiento feminista, pero con enfoque en las mujeres. Entonces por eso hago la broma que mismo cuando yo era feminista, yo no tenía la vocación para ser feminista. Ok. ¿Y qué pasó con este grupo que tú después formaste, que era
diferente, bueno, ya era otra línea, no una línea, sino te saliste de la OFM, pero seguiste con un movimiento. Era prácticamente la misma cosa, solo cambiamos de nombre, pero hicimos los mismos protestas en la calle, todo eso. ¿Y qué se pasó? Que cuando yo casi morí por el aborto, ahí se acabó todo. ¿Cuál fue esa experiencia, si nos gustas compartir? O sea, se te dio el aborto, o hiciste el aborto, pero ¿qué pasó con todas esas personas que te acompañaban, que estaban a favor de la mujer? ¿Estuvieron ahí contigo? ¿Te apoyaron? No, ¿Te cuidaron? no, desaparecieron. Entonces me incentivaron, me animaron mucho a hacer un aborto, pero ahí en el momento que yo tuve una hemorragia muy fuerte, ahí me dejaron para morir. O sea, nadie me ayudó. Entonces esto es lo que me lleva a mi cambio. Pensar que a las personas que yo confiaba, que durante 5 años les regalé mi vida luchando por eso, fueran las mismas personas que casi me llevaron a la muerte. Entonces, no, nadie me ayudó. Es interesante porque se habla, por ejemplo, del aborto seguro, pero no hay aborto seguro porque cuando una persona va a una clínica donde se practica el aborto legal y todo, como dicen, nunca leen las letras pequeñitas, las posibles consecuencias, desde sangrados, pérdida del órgano, hasta la muerte. Entonces, no existe eso del aborto seguro y desgraciadamente esto tampoco se habla. No, hay que hacer el aborto, pero no se habla de las consecuencias y del daño, como tú lo compartes, psicológico, emocional, físico que viene. Entonces, te separas, viene el proceso del duelo al descubrir todo lo que viviste. ¿Qué sucedió después? Después de 6 meses de hacer un aborto, yo pasé, o sea, fueron 6 meses de síndrome posaborto, sufriendo muchísimo, teniendo pesadillas horribles, sufriendo de ansiedad, de depresión, horrible. Pero 6 meses después yo me embarazo de nuevo y entonces empieza mi saga ahora como una nueva persona. Entonces decido tener mi hijo. Y yo digo que mientras el tiempo que yo estaba gestando mi hijo, Dios me estaba gestando de nuevo. Pues todo mi tiempo de embarazo fue el tiempo de reflexión que yo tuve entonces para comprender que el feminismo no estaba bueno, que no era eso que yo estaba buscando y pensar en hacer lo que hacer con mi vida después. Entonces tuve mi hijo y decidí que quería volver a la iglesia. Yo nací en la iglesia católica. Entonces fui bautizada, tuve mi primera Eucaristía, mi confirmación, y así como muchos adolescentes a los 14, 15 años ya pensé, no, soy la persona más inteligente del mundo, conozco toda la verdad del mundo, no necesito más eso. Entonces yo digo siempre que nunca me convertí, yo nunca me convertí, yo volví a mi casa como una hija pródiga, yo volví. Muy bien, y a partir de ahí empieza esta nueva Sarah Winter a tomar conciencia y a ser voz verdaderamente de la mujer, pero desde la dignidad y desde lo que es la forma natural de la familia, que es precisamente todo lo contrario a lo que es el feminismo como tal. Y esta nueva etapa de tu vida, ¿cómo fue dándose? O sea, ¿cómo se fue gestando del momento en que ya decidiste, es que esto no es lo que quiero, voy a empezar a vivir esta vida? Porque bien podías saber, ok, dejo todo eso y vivo mi vida normal, ¿sí? O sea, busco un trabajo, o me caso, o ya crío a mi hijo en casa y no hay problema. Pero, ¿qué es lo que sucede dentro de Sara para decidir ser proactivista de la vida, de la familia, de la mujer? Yo creo que la culpa. Entonces yo percibí que durante 5 años yo había incentivado, animado a muchas mujeres, muchas chavas allá en Brasil a meterse en el feminismo. Entonces me sentía culpada y pensaba, no, este no es el camino. Yo envié a un montón de gente a un camino malo. Entonces lo que tengo que hacer ahora es redimirme y gritar a la gente, oye, yo te apunté este camino, pero no es, está mal, vuelve. Entonces es lo que me motivó era de alguna manera redimirme de los males que yo había ocasionado a las propias personas, por ingenuidad, por ignorancia, por falta, por imprudencia. ¿Por ser manipulada?
podríamos ¿Sí? decir, o sea, todas, por eso yo te preguntaba al principio, el tipo de personas que entra, por lo regular, gran mayoría habían sido lastimadas, violencia, abuso sexual, abandono, menosprecio y todo. Entonces, es como que el dolor tan grande que tienen estas personas maravillosas que merecen todo nuestro apoyo y todo nuestro amor, son vulnerables y son moldeables de tal manera que son llevadas a una situación que por ignorancia y por el dolor tan grande que cargan, son convertidas en algo que va a destruirlas. Sí, pero padre, yo soy de la opinión de que también es mi culpa Sí. y también es culpa de quien, o sea, el dolor obviamente no tenemos culpa, pero la ignorancia sí es nuestra culpa. Estoy de Tenemos acuerdo. un aparato llamado smartphone y que podemos tener toda la información posible. Yo, durante los 5 años que fui feminista, no leí nada sobre el feminismo. No leí un libro feminista. Yo quería salir a la calle, tener adrenalina, ir a los programas de televisión, ser tratada de manera especial. Yo no buscaba conocimiento. Si yo hubiera leído un libro escrito por una feminista, yo iba a ver que no tenía nada que ver con ayudar mujeres, pero el odio al hombre, el odio a la familia, el odio a la heterosexualidad. Entonces también no podemos obviamente el dolor no es nuestra culpa y por eso nos volvemos vulnerables, pero tampoco nosotros podemos hacer un rol de víctima para siempre. Yo elegí la ignorancia y la ignorancia es lo que me llevó hasta casi la muerte. Entonces, lo que tenemos que decir a las jovencitas es que hay opciones. Tú puedes leer, no eres analfabeta, es letrada, puedes leer, puede formarse, puede transmitir conocimiento, hágalo. Hágalo, pues el conocimiento es lo que nos lleva y nos conduce hasta la verdad. Yo creo que es algo muy interesante, porque ya lo decía San Juan Pablo II, ¿no? El mal que aqueja a la humanidad es la ignorancia. Y esta ignorancia, como tú lo dices, culpable, porque, pues, sí, entiendo el momento del dolor, que todos podemos pasar por diferentes dolores, y que alimentado con el odio nos vuelve ciegos, sordos y tontos. No pensamos, no oímos, no vemos la realidad, porque nos dejamos, tú dijiste, adicta a la adrenalina, a sacar toda esa frustración, todo ese odio, todo eso, y que pues le pones gasolina al fuego, pues es una bomba lo que están haciendo, una manipulación con los sentimientos y con la ignorancia de la persona. Y lo más triste es que hay personas que son, como tú dices, letradas, pero están ahí dentro también. Entonces, ¿cómo es posible que haya personas como tú compartes de que son ignorantes, pero son letradas? O sea, ¿qué lleva a este tipo de personas a esa ceguera si son letradas? Hay un autor llamado John Taylor Gatto. Él escribió un libro llamado Emburrecimiento Programado. Entonces, el título del libro es maravilloso. O sea, fuimos a las últimas décadas programados para sermos burros. Entonces, a los medios de comunicación, a los medios de educación estatal en la mano de políticos corruptos, de políticos que no son virtuosos, que no buscan conducir el ciudadano al bien común, pero que buscan el poder. El interés de los grandes poderosos es utilizar a estos medios de comunicación y educación para nos hacer burros. Sabemos leer y escribir, pero no sabemos interpretar o reproducir. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no nos quedamos con esa dificultad? Queremos argumentar, queremos hacer una opinión, queremos transmitir algo para alguien, está todo aquí, pero no conseguimos hacer este movimiento, sintetizar del cerebro y pasar por la boca. Entonces, porque no fuimos enseñados, no es del interés de los grandes poderosos que nosotros saibamos nos comunicar, que tengamos acceso a la plena comunicación, lenguaje. Entonces, podemos leer, podemos escribir, o a lo mejor
a la pantalla de un teléfono, todo está tan accesible, ni siquiera más expresamos nuestros sentimientos a través de palabras, enviamos emojis. Uh-huh. Entonces todo eso hace con que nosotros nos convirtamos cada vez más en burros. Yo soy licenciada en Relaciones Internacionales con una especialización en políticas públicas. ¿Qué la universidad me enseñó? Nada. Yo no aprendí nada en la universidad, solo tonterías. Todo el conocimiento que traigo fue de mi formación personal, fue de la vida intelectual que yo me conducí fuera de la universidad. Pues mis profesores solo decían del socialismo, del marxismo, como esto está bueno, un adoctrinamiento ideológico grandísimo, me programando y todos mis compañeros para sermos burros, uh-huh. Para nos sometermos de manera muy obediente a cualquier cosa que un dictador nos diga. Entonces, es eso exactamente lo que se está pasando hoy y por eso tenemos tantos jóvenes que son desobedientes con sus familias y obedientes a ideologías. Fíjese, aquí hay algo muy interesante, Sara. Sabemos que estamos en una situación de guerra y yo compartía un pensamiento que me hicieron llegar y se me hace que es parecido a lo que sucede en el movimiento. Que dice, jóvenes que no se conocen y que no se odian, se matan a nombre de viejos que se conocen, que se odian y que no se matan ellos. Que de alguna manera, tristemente, estas mujeres y algunos hombres en estos movimientos son carne de cañón. Son tú ve y lucha, tú ve y golpea, tú ve y destruye para desestabilizar. Y quienes se van a beneficiar son las cabezas, los que están detrás promoviendo y financiando estos movimientos para desestabilizar la sociedad, la familia, los valores, la cultura cristiana, que es el gran enemigo a destruir siempre. Y estas mujeres que salen, pues son expuestas, son degradadas, ellas mismas se lastiman y están logrando el objetivo de las cabezas, ¿no? Y quien sale perdiendo son las mujeres que son utilizadas para estos movimientos. Entonces, creo que es muy importante y creo que pues vas a hablar tú de esto más al rato con una conferencia de jóvenes y más en la noche también dar otra conferencia para abrir los ojos de la sociedad. Desgraciadamente, es tan difícil abrirle los ojos a la gente. Yo compartí antes de que llegaran ustedes con los muchachos aquí que nos ayudan, a veces puede ser frustrante porque tratas de abrirle los ojos a la gente, pero es tanta la enajenación y tanta la cerrazón a esa situación que no podemos tampoco quedarnos con los brazos cruzados y creo que la mejor forma es precisamente con información. Enseñanza, educación verdadera y cuestionamiento. O sea, cuando llega un joven y me dice, padre, es que yo estoy cuestionando a Dios, está bien, cuestiona. O sea, pregunta, cuestiona, piensa y vas a llegar a la verdad. Pero el que te callas y tú vas a hacer esto y tú vas a hacer lo otro, no funciona. Entonces, ahora eres proactivista. ¿Qué estás haciendo como activista? ¿Qué movimiento? Bueno, sabemos que estos movimientos son súper financiados millonariamente. Y ahora, pues tú estás empezando, ya llevas tiempo haciendo este proactivismo de la vida, de la familia, de la mujer, y que pues obviamente, pues ¿quién te financia? Vienen países, vienen empresas grandes, nosotros te apoyamos. No es así, ¿verdad? No. Ojalá fuera, la vida sería más fácil. No, entonces yo soy activista, pero obviamente actúo en la línea intelectual. Entonces soy profesora, doy clases en algunas universidades. ¿Allá en Brasil? No, doy clases para la Unicervantes en Colombia, el Instituto de Investigación Social en Colombia también, y fui profesora de diplomado en la Universidad Juan Pablo II en Nicaragua. Bueno. Sí. Entonces mis ingresos se vienen de mi esfuerzo intelectual y obviamente las giras, las conferencias que doy, este es mi trabajo, llevar el conocimiento
y ser debidamente remunerada por eso. Yo tengo un hijito también de 6 años, que lo tengo 6 años, va a ser 7 ya en septiembre, que lo tengo que dar de comer. Entonces, mi profesión es básicamente esta. Entonces, recién escribí un libro, entonces lo estoy poniendo a la venta también. Entonces, mis ingresos ya no vienen de fundaciones internacionales ni de hombres multibillonarios que me financian, pero sino de mi propio esfuerzo como profesional, como escritora y como profesora, como maestra también. Ahora, en este sentido, vienes a enseñar, dice el libro, cómo armar una militancia conservadora. Eso. ¿Podrías explicarnos qué es una militancia y el término conservadora? Precisamente, entonces, militancia, militia, militare del latín significa alguien que regala su vida por alguna cosa. Entonces, y ser conservador, yo defino el conservadorismo como un estilo de vida que es intrínseco a la naturaleza humana. Entonces, la naturaleza tiene 4 principios: nacer, crecer, reproducir y morir. Entonces, ser conservador es respetar los principios de la naturaleza humana. Tienes que nacer, tienes que crecer, tienes que reproducir y tienes que morir naturalmente. Entonces, una militancia, yo la defino ahí en el libro como un organismo compuesto de agentes, personas entrenadas para desarrollar técnicas de corto, mediano y largo plazo, entonces de conquista de territorio. ¿Cuál territorio? Cualquiera. Pero en lo que estamos trabajando ahora es el territorio político, cultural, académico, que es el más que está dañado entonces por estos movimientos sociales de izquierda, principalmente el campo cultural y el campo académico. Entonces, el militante es alguien que regala su vida por algo. Entonces, por eso el libro se llama Revolución Celeste. Yo hablo de una militancia celeste, que no es exactamente por el color del pañuelo, pero sino celeste de celis, en latín del cielo, de Dios, del Creador. Entonces, el militante celeste es lo que regala su vida por el reino de Dios. Perfecto. Entonces, ahí yo enseño con todo lo que aprendí en Ucrania, con toda mi formación y entrenamiento feministas en la izquierda, yo adapté todos mis conocimientos a la luz de la moral cristiana. Entonces, regalo las virtudes cardenales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, para entonces poner como vectores virtuosos y morales a una militancia. Entonces, yo enseño a las personas pro vida, pro familia, a los conservadores en general, cómo organizarse como individuos y movimientos para retomar el poder bajo las cosas que les pertenecen: su familia, su ciudad, su parroquia, su país, su soberanía. Entonces, ahí los enseño paso a paso cómo desarrollar estrategias para ser soberano de nuevo, sea con tu propio cuerpo, deshaciéndose de tus pecados y desarrollando virtudes, sea de tu familia, sea de tu país. Me parece formidable, te felicito, te admiro, te respeto. Y ¿eres una voz única o hay un movimiento que respalda, hay apoyo? ¿Qué tipo de apoyo hay o qué necesita un movimiento así? Bien, un movimiento así necesita obviamente de mucho apoyo, de todos los lados posibles. Entonces, yo sigo diciendo e implorando a la gente aquí en México: oye, ustedes ya pasadas de la hora de hacer un catálogo, un portafolio con los nombres de todos los empresarios que pueden donar y financiar el movimiento. Ustedes tienen que hacer un portafolio con el nombre de todos los abogados mexicanos que están dispuestos a colaborar pro bono, o sea, sin cobrar. Ustedes tienen que hacer un catálogo con todos los con todos los miembros del Poder Judiciario, jueces, ministros, no importa, que puedan colaborar con la lucha. Entonces, primera cosa, hay que hacer eso. Es difícil. Buscar fuerzas para unirse. Es difícil, es muy difícil.
demanda trabajo, demanda mucho trabajo, pero es a través del trabajo que se llega al poder. Entonces, el poder que queremos no es el fin último como el mal quiere. No, el poder que queremos es una herramienta para conducir a la salvación. Entonces, obviamente hay que buscar apoyo. Yo estoy hace años pidiendo aquí el Movimiento Provida. Hay muchas quejas sobre la dificultad de recaudar fondos. Y yo les digo, entonces hay que usar la cabeza para saber a quién pedir. Entonces, ¿a quién son los interesados que continúan que el aborto no sea legal? Los que producen ropas de niños, los que producen medicamentos de niños, los que producen pañales, juguetes, el enseño infantil. Habla con estas personas, con estos empresarios para que continúen, que empiecen entonces a pensar en la vida de sus negocios. Si no nace gente, no hay quien consumir, van a quebrar. Entonces, la militancia tiene que ser inteligente, suficiente para pensar como el otro lado piensa, pero obviamente adaptar a las virtudes, pero hay que hacer. Como tú lo dices, tú fuiste enseñada, aleccionada, preparada para hacerlo. Ahora, ya que estás en esta línea, pues es tu tarea precisamente tratar de enseñar a la gente cómo formarse para hacer estas alianzas, esta fuerza para poder pues parar y como tú dices, es como una guerra ir ganando terreno. Terreno no se refiere a un lugar físico, se refiere el corazón, la mente, el entendimiento de la gente, que no se dejen engañar por esta situación, porque yo veo comentarios o personas que digo, ¿cómo es posible que no vean, que no entiendan? Y es necesario. ¿Cómo ves tú aquí precisamente pues este movimiento Provida en México? Ya que me dices que has venido creo 7 veces, ¿no? Sí, esta es la 8ª vez que vengo. 8ª vez. ¿Cómo lo ves? ¿Estamos en pañales? Así, honestamente, con toda la verdad. Yo creo que falta unidad. La unidad es algo que falta en los movimientos Provida aquí en México. No digo solo en México, esto es algo que se pasa desde el sur de Argentina hasta Canadá, el Alaska de Estados Unidos. Entonces, lo que falta en los movimientos Provida son algunas virtudes necesarias para llegar hasta el poder como herramienta para llegar a la salvación. Jerarquía, disciplina, paciencia, obediencia y humildad. Entonces, casi es lo nada. que son las virtudes necesarias para se desarrollar. Entonces, ¿por qué yo defino la militancia como un organismo? Un organismo es un conjunto de órganos que debe funcionar en armonía para estar sano. Entonces, lo que se pasa con el movimiento Provida es que cada órgano actúa de la manera que quiere, cuando quiere. No hay obediencia, no hay jerarquía, no hay orden, no hay disciplina, no hay humildad. Entonces, el antónimo de sano es enfermo. Y un agente enfermo no llega al poder. Entonces, lo que necesitamos es tener una unidad. ¿Por qué la Iglesia Católica sobrevivió 2000 años bajo ataques? Unidad. La misma misa que yo vi en Paraguay en guaraní, yo la vi en español aquí en México, yo la veo en portugués en Brasil, yo veo en inglés en Estados Unidos. Y yo sé exactamente lo que se está, mismo que no comprenda la lengua, el idioma, yo sé exactamente lo que está pasando. Entonces, lo que necesitamos es unidad. Y la unidad no es ser amigos uno de los otros, no. Es trabajar con jerarquía, orden, disciplina, obediencia. Eso es lo que necesitamos. Pues muy interesante y pues creo que tenemos mucha tarea que hacer. Desgraciadamente hay poca gente que realmente esté dispuesta a pagar el precio. Como tú dices, es trabajar desde esa unidad. Y a veces estos mismos movimientos Provida se utilizan para intereses personales. Y es donde se viene esa división. Es triste porque se da en todos lados, ¿no? Pero bueno, nosotros no hay que quedarnos con los brazos cruzados. Has conocido otras personas como tú que están Provida, que tanta unión, que tanta sinergia hay entre ustedes, o has encontrado dificultad, precisamente porque tú lo dijiste, bueno, no lo dijiste claramente, pero implícitamente faltan líderes.
líderes, o sea, la jerarquía, autoridad que vaya marcando eso. No creo que faltan líderes. Yo creo el problema es que todos quieren ser líderes. ¿Todos quieren ser jefes? Entonces, este es el problema. Entonces, hay o sea, la posmodernidad con sus estrategias de inteligencia nos convenceron de que el servicio, la obediencia, el sacrificio es algo malo, servir, ejecutar es malo, el bueno es mandar. Entonces yo creo que la mayor dificultad es que cada uno sepa su lugar, que cada uno sepa que Dios regaló una vocación, liderar, ejecutar, y ambas están en sintonía y ninguna es de mérito comparado a la otra. Ni es más ni es menos. Exactamente. Aquí en México tenemos un dicho, mucho jefe y poco indio. O sea, todo mundo quiere mandar, todo mundo quiere ser el que decida. Y esto también es parte también de la humildad y del entendimiento. Ok, si estamos buscando por lo mismo, estamos luchando por lo mismo, bueno, no importa quién sea, pero si estamos trabajando en eso, tú vas a mandar, yo obedezco, o yo mando y tú obedeces, pero buscamos lo mismo. Uh-huh. Y creo que pues, es algo por lo cual tenemos que trabajar. Tal vez estas generaciones, ya algunas amañadas y cerradas de cabeza, sea más difícil. Pero me interesa mucho lo que tú quieres hacer con los jóvenes y con los niños, que es precisamente irlos educando. Yo creo que la respuesta, tal vez a ti y a mí no nos toque ver, bueno, tal vez a ti sí, a mí no, yo ya estoy más para allá, perdón, yo estoy más para allá, pero que nuestros niños, que van a ser jóvenes, que van a ser adultos, sean esa fuerza, porque aunque no dudo que haya adultos que quieran y que estén dispuestos, viene de abajo, va a venir de abajo ese cambio, esa revolución, esa fuerza para poder enfrentar, porque esto no va a parar, o sea, no es una situación en donde vaya a desaparecer, y si no nos ponemos a preparar y a formar jóvenes, pues va a estar esto cada vez más difícil. Pues de verdad es un honor, Sara, conocerte y escucharte y compartir estos micrófonos. Vas a estar hoy en el Instituto Kolbe, creo que solamente es para jóvenes, ahí en el hospital, en el colegio, y vas a estar hoy precisamente en el grupo Unidad Cristiana, en el Boulevard Gustavo Salinas, número 11010 de la Colonia Aviación, aquí en Tijuana, a partir de las 7:30 de la tarde. A las 7 se van a abrir puertas. Y bueno, tenemos este libro, Revolución Celeste, cómo armar una militancia conservadora. Pues no es un libro muy voluminoso, tiene solamente 100 páginas, muy fácil de leer, están bien grandes las letras, y yo creo que esto puede ayudar a muchos jóvenes con inquietudes, sobre todo jóvenes que realmente quieran encontrar la verdad, que quieran vivir dentro de la verdad y defenderla. Pues es muy importante esto, los invito, yo he estado anunciando esta conferencia todos los domingos y en los programas tenemos un promo que con esto vamos a cerrar, con el promo que se hizo para anunciar esto. Pues hoy se celebra el Día de la Mujer. Unas últimas palabras para todas esas mujeres, me quería Sara. Que tengan en mente que hoy es el día para celebrar la naturaleza femenina y no la antinaturaleza. Hoy es Día de la Mujer, no es Día del aborto. Entonces, que no dejen que supuestas amistades o influencias externas cambien tu naturaleza. Que te asumas como mujer, que te aceptes como mujer y que no deje que nadie le quite el derecho de celebrar el día que conmemora tu naturaleza y tus virtudes y tu valor en el mundo. Sí, la grandeza que tiene la mujer es increíble, es la única que puede recibir una semilla y dar vida. Es maravilloso y pues hay que luchar por todo eso. Muchísimas gracias, Sara. Sami, vamos a terminar con la oración que aparece ahí en pantalla y después ponemos el promo otra vez, por favor. Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesús, por su sagrada pasión, por su presencia real y misericordiosa en la Santa Eucaristía, por el corazón doloroso e inmaculado de María, envía tu Santo Espíritu, para que por su santa y poderosa unción
nos otorgue la salud del alma y del cuerpo, protegiéndonos de toda amenaza actual o futura. Permítenos caminar bajo el manto de María, nuestra Madre amorosa, tu hija dilecta y llena de gracia, junto a San José, a todos los santos cuyos méritos has reconocido, y protegidos por San Miguel Arcángel y sus milicias celestiales. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos despedimos. Muchas gracias, Sara. Y recordando que Dios es amor y te ama.